buenas a todos. Bueno, como han dicho, yo me llamo Gonzalo, trabajo en Gradian, en técnicas de criptografía avanzada, y lo que hoy os vengo a presentar no está muy relacionado con lo que hago en el día a día, aunque bueno, todo este tipo de conocimientos siempre le puedes buscar una aplicación. Y es más algo que me gusta hacer en mi tiempo libre, que es participar en competiciones de tipo Capture the Flag. Y es algo a lo que dedico bastante tiempo, la verdad, cuando puedo, aunque normalmente no suele ser demasiado. La motivación de esta charla pues, viene un poco de una de estas competiciones en las que participé durante el mes pasado, que se llama Fleron, que es una de las competiciones de Capture the Flag de ingeniería inversa más complicadas que existen. Y bueno, en uno de los retos lo que había que hacer era el análisis de un binario que era un .NET que estaba compilado con compilación ahead of time. Entonces, bueno, se me ocurrió pues, hacer una charla que explicara un poco qué cosas se pueden hacer para facilitar el análisis de este tipo de binarios. Es muy fácil hacer una compilación ahead of time en un binario.net hoy en día, sobre todo en las últimas versiones. O sea, el soporte creo que ya lo añadieron en la versión 6.0 de forma experimental, y desde la 7 ya se puede hacer de forma sencilla, crear una aplicación y compilarlo en este modo. Entonces es muy fácil para un desarrollador de malware habilitar la compilación ahead of time y de esta manera dificultar el análisis. Cuando nos enfrentamos a un binario de este tipo, las herramientas habituales que hay para reversing no están a día de hoy todavía preparadas para su análisis, por lo tanto es un poco complicado analizar este tipo de archivos. Bueno, y antes de nada, explicaros un poco qué es esto de la compilación ahead of time. Depende un poco de qué lenguaje de programación estemos hablando, pero en general, cuando se usa este tipo de compilación, lo que se pretende es que pasemos de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, que suele significar lenguaje de código máquina nativo, o sea, lo que viene siendo ensamblador. Lenguajes de alto nivel, como pueden ser .NET, Java u otros lenguajes, normalmente en el caso de Java tienes los bytecodes que los ejecuta la máquina virtual Java. En el caso de .NET tienes lo que se llama el lenguaje intermedio, el CIL o Microsoft IL, que es un lenguaje que es implementado por el CLR, que es el runtime de .NET. Entonces, un binario de .NET normalmente es muy fácil de analizar porque existen herramientas que te permiten recuperar el código fuente de forma inmediata sin tener que hacer nada, siempre que no estén ofuscadas. Pero ¿qué pasa? Que cuando se compila con ahead of time, esto ya no es así, se complica este análisis. Entonces, claro, esto, como decía, abre las puertas a los desarrolladores de malware a usar esta estrategia porque dificulta bastante su análisis para ver qué está haciendo un binario. Esta regla Yara que estoy mostrando aquí, bueno, la saqué de un blog que habla un poco de estas estrategias que se pueden utilizar para analizar binarios.net. Y básicamente lo que hace la regla es buscar portable executables que tengan un único export que se llame .NET Runtime Debugger Header y que tengan una sección que se llama Manage. Bueno, pasé esta regla por Hybrid Analysis, encontré algunas muestras, en concreto ahí indica que se encontraron 28 archivos más 76 que están a través de Malquery, que es una herramienta que es de pago, o sea que de esas no puedes obtener información. Y también lo pasé por Virus Total, aunque yo no tengo cuenta premium, le pedí a un amigo que me pasara la regla y encontró un total de 6.477 muestras. No las he revisado una a una, pero bueno, por lo tanto no quiere decir que todas sean malware, pero tiene pinta de que muchas podrían serlo. O sea, que es una técnica de compilación que se está utilizando bastante hoy en día. Entonces, vamos a comparar cómo es el reversing de una aplicación C o C++ a lo que puede ser .NET con el lenguaje intermedio y a .NET con compilación ahead of time. Una típica aplicación a C, que lo único que hace es imprimir un hola mundo, o sea, haría un código muy sencillo, la compilaríamos y la
analizamos con una herramienta como AIDA para análisis de binarios, vemos muy fácilmente que se carga la cadena de texto y se llama la función printf. O sea, obviamente tenemos bastantes funciones, en concreto aquí 416, pero es que la mayoría de las funciones son funciones del runtime de C. Por lo tanto, yéndonos al main, que AIDA lo identifica directamente, pues es muy fácil ver qué está haciendo esta aplicación. Si nos vamos al caso de .NET, una aplicación Hola Mundo parecida, si la compilamos como se hace tradicionalmente, como con el Microsoft Intermediate Languages, y utilizamos una aplicación como puede ser DNSpy o ILSpy, vemos que el código fuente se reconstruye prácticamente igual al que teníamos originalmente. Por lo tanto, es fácil hacer los análisis. Pero en cambio, si nos vamos a compilación, a head of time, esto cambia bastante. Nos sale un binario que si lo analizamos con AIDA, tenemos un total de 3.832 funciones. El main no está claro lo que hace y es difícil llegar al código real de la aplicación. De todas estas funciones, solo reconoce AIDA 303 porque bueno, tiene firmas para funciones que son de librerías, entonces algunas las identifica. No tenemos referencias a strings en estático, aunque podemos buscar strings en la aplicación, no sabemos desde qué parte del código se referencian, entonces no nos vale para el análisis de los strings. Nos puede dar algún tipo de información de lo que pudiera hacer el binario, pero no podemos relacionar los strings con el código. Y también, como decía, tenemos lo que es el main, el punto de entrada principal de la aplicación, pero no el main de la aplicación .NET. Entonces no sabemos realmente dónde empieza el código de la aplicación. Lo que comentaba, que es difícil distinguir lo que es el código de librerías del propio código de la aplicación. Si nos vamos al formato de estos archivos, vemos que, como comentaba antes, tiene una sección que es manage, que contiene lo que sería el código gestionado de .NET, que se ejecutaría normalmente por el runtime de .NET, pero en este caso, aquí digamos que están todas las funciones integradas en código nativo. Tenemos también una sección test que contiene código, lo que sería el código gestionado, y luego hay una sección que se llama hydrated, que viene vacía y que en tiempo de ejecución lo que hace el binario es, llenarla con todas las estructuras que tienen que ver con los objetos de .NET, cadenas de texto, etc. Y esto es así porque se guardan, digamos, en un formato comprimido y en tiempo de ejecución se descomprimen, porque estos binarios ocupan mucho más que con la compilación habitual que se hace. Entonces, por ahorrar espacio, se hace de esta forma y es por ese motivo por el que no tenemos esa relación entre cadenas de texto y el código que se ejecuta. Bueno, y también se puede ver aquí que los exports solo hay uno que se llama .NET Runtime Debugger Header. Si utilizamos una herramienta como Detect-Easy para identificar este tipo de binarios, podemos ver que nos lo identifica como NetCore versión 8 con compilación a head of time, o sea que al menos en la última versión de la herramienta este tipo de binarios se identifican y ya es un primer paso a la hora de analizarlos porque nos facilita saber a qué nos estamos enfrentando. Y para tener más información de cómo es el formato de estos archivos y cómo poder analizarlos, bueno, tenemos aquí estos dos enlaces en los que me basé un poco para cuando me enfrenté a ese reto del CTF para poder resolverlo y también un poco para contaros lo que estoy explicando en esta charla. Y además, también programé algunos scripts que me facilitaron la vida en ese reto y que se pueden ser extrapolables a cualquier binario que esté compilado con .NET y compilación a head of time. Bueno, para crear una aplicación .NET con compilación a head of time tenemos el comando .NET que nos permite crear de forma muy fácil una aplicación de consola. Le damos un nombre, donde queremos guardarla. Con el flag AOT le decimos que queremos compilación a head of time. Y luego tenemos el flag useProgramMain, que es para que use el clásico main que ha existido toda la vida. Con el comando .NET Publish la podemos compilar. Y no sé si se ve muy bien, pero lo que tenemos a la izquierda sería lo que es la compilación con el lenguaje intermedio clásica, en la que tenemos un exe que lo que hace es cargar el código que está en la DLL. Si vemos, el ADLL ocupa muy poco, 4 kilobytes. En cambio, a la derecha tenemos el código compilado a head of time y este binario de la mundo pues, ocupa
aproximadamente 1,2 megabytes, o sea que el espacio se ve incrementado bastante. Bueno, no comenté, el uso legítimo de la compilación en head-of-time normalmente suele ser que tenemos una optimización de los programas, de forma que cargan más rápido, se ejecutan más rápido frente a la otra versión, porque digamos que la compilación a código máquina la hace el runtime en tiempo de ejecución y eso hace que sea más lenta. Perdemos portabilidad, porque en principio lo que se llama un assembly.net, como lo interpreta el runtime de .NET, se podría ejecutar en cualquier sistema operativo y cualquier arquitectura. Cuando compilamos a head-of-time tenemos que elegir concretamente un sistema operativo y arquitectura, pero bueno, perdemos flexibilidad a la hora de ejecutar, pero ganamos en rendimiento. Y también, a su vez, dificultamos la ingeniería inversa, como comentaba. Vale. Una aplicación compilada con head-of-time con símbolos, pues como cuando compilas tienes el archivo PDB, si lo importas en una herramienta de reversing, pues tienes toda la información sobre funciones y más o menos, aunque es un código no muy fácil de leer, se puede seguir porque tiene toda la información. Incluso puedes encontrar, como se ve ahí, lo que sería el main de la aplicación .NET. En cambio, si no tenemos el PDB, si no tenemos símbolos, tenemos aquí 3.832 funciones y algunas sí que la ha identificado, aquí en concreto AIDA. Lo que se ve en azul clarito arriba serían lo que identifica como funciones de librerías y en azul un poco más oscuro lo que serían funciones normales, que no tenemos identificadas. Vale, entonces, ¿cómo podemos recuperar símbolos? Lo primero que tenemos que hacer es saber con qué versión de .NET ha sido compilado el binario. Hay un string que nos va a decir exactamente la versión del commit que se corresponde con la versión del runtime.net. Entonces, lo que tendríamos que hacer es descargarnos esa versión concreta. Después, en un archivo que se llama global.json, podemos definir la SDK concreta contra la que queremos compilar. Podríamos tener una versión de .NET más nueva, pero compilar para una antigua. Pero lo que tenemos que hacer es producir un binario que tenga exactamente, que haya sido compilado con exactamente la misma versión del SDK. Utilizando una utilidad que se llama sigmake de X-Rays, podemos crear un archivo de firmas. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una aplicación que contenga el número máximo posible de funciones relacionadas con .NET para que se incluyan en esta aplicación y luego poder generar esas firmas. Y bueno, como se puede ver abajo, ahí, en uno de los enlaces que puse, pues ellos proporcionan un programa que si lo compilas te genera esta aplicación con las firmas. Entonces, bueno, añadimos ese código, compilamos y con una utilidad que es del equipo Flare, que se llama IDB2Path, podemos generar desde AIDA un fichero de patrones de las funciones que contiene esta aplicación. Lo que tenemos que hacer es cargar un script, seleccionarlo y esto nos va a generar el fichero .path relacionado con esa base de datos, que contiene un montón de funciones. En este caso, he generado un fichero de patrones con 27.566 funciones, que es las que contenía el archivo una vez cargado el PDB, la herramienta. Es un archivo de este tipo, muy largo, tiene en este caso casi 26.000 líneas, ocupa unos 24 megabytes. Y después, con la utilidad sigmate, convertimos este fichero de patrones en un fichero de firmas. Y bueno, le podemos dar con el parámetro -n un nombre a esta aplicación. ¿Qué pasa? Que la primera vez que lo ejecutamos, como tenemos tantas funciones, es muy posible que haya funciones que tengan patrones parecidos, entonces nos encontremos con conflictos. Entonces nos va a generar un fichero de salida en el que tenemos que seleccionar con cuál de estas versiones nos queremos quedar. Y como es un fichero muy largo, se puede utilizar una expresión regular para marcarlos todos y lo que habría que hacer es borrar las líneas que empiezan por punto y coma del principio y volver a ejecutar la utilidad y ya nos generaría el fichero de firmas. O incluso puede que tengamos una iteración más en la que tenemos que volver a comprobar ciertos archivos y volver a hacer este proceso. Para ello se puede utilizar una expresión regular que lo que haga sea añadir un más en cada una de los grupos de funciones que coinciden. Obviamente, al seleccionar una entre varias, por ejemplo, si vemos estas que empiezan por bool, solo nos vamos a quedar con la firma de una de ellas y es posible que a la hora de incorporar estas firmas en nuestro binario, pues tengamos funciones mal identificadas. Pero bueno, no vamos a llegar nunca al 100% porque es complicado. Una vez que tenemos generado el archivo de firmas,
Lo podemos cargar desde IDA, desde la opción Load File, Flir Signature File. Bueno, se me olvidó comentar que primero lo tenemos que copiar a la carpeta IDA dentro de sig/pc y desde ahí, desde el menú de selección, ya tendríamos nuestro archivo de firmas que podríamos seleccionar, cargar. Y una vez cargado, como podemos ver ahí arriba, ya casi todas las funciones las tenemos identificadas como funciones de biblioteca en lugar de funciones normales. Por lo tanto, ya tenemos, digamos, un binario que es mucho más fácil de seguir. Aunque puede que alguna función no esté correctamente identificada, pero bueno, es algo con lo que tenemos que ser conscientes. Otra opción a utilizar SigMake, que es una herramienta de Xracy que es de pago, podríamos utilizarlo con una herramienta open source, que es BinDiff, que hace algo similar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es abrir nuestra aplicación que hemos creado para tener las firmas. La abrimos con AIDA, generamos la base de datos, la guardamos y después, desde la aplicación en la que queremos importar las firmas, lo que hacemos es, desde File, abrimos BinDiff, seleccionamos la base de datos de la aplicación que nos va a donar las firmas, la abrimos. Esto nos va a abrir una serie de pestañas, una de ellas son las funciones que coinciden. Curiosamente, coinciden más funciones de las que tiene nuestra aplicación de la cual no tenemos información. Eso debe ser porque, como interpreta los patrones, BinDiff pues genera alguna más. Y están ordenadas en este caso por similaridad y por confianza en esa similaridad. Entonces podremos seleccionar las que queramos. Por ejemplo, yo en este caso seleccioné todas las que tenían similaridad 100% y confianza al menos 90%. Y después podemos importar los símbolos y tendríamos ya nuestra aplicación con esas funciones importadas. Pero en este caso no se nos marca las funciones como funciones de biblioteca, pero bueno, tampoco es algo que nos vaya a dificultar en el análisis. Entonces, esta es una opción open source que nos permitiría cargar estas firmas sin necesidad de contar con una herramienta de pago. Continuando con cómo podemos facilitar el reversing, tenemos una función que se llama RHPNewFast, que es una función del runtime de .NET que se encarga de crear instancias de objetos. Recibe como parámetro una estructura de tabla de métodos que tiene la información del tamaño del objeto y punteros a las funciones e interfaces de la clase que se está instanciando. Y una vez que se ejecuta, devuelve una estructura con información del objeto creado y el primer elemento de esta estructura es esta tabla de métodos. Entonces podemos aprovechar esta estructura para pasársela a la función object2string que nos generaría, digamos, el nombre de la clase que se ha instanciado. Y de esta manera podemos hacer un script que nos permita recuperar todos los nombres de las tablas de métodos y así tener un conocimiento de qué se está haciendo, o sea, qué clases se están utilizando en esta aplicación. Bueno, esto es cómo es la estructura del method table, que la podemos definir en AIDA y de esta manera se la podemos aplicar a estos method tables para ver de una forma más clara cómo es esta estructura en memoria. Vale, ¿cómo podemos hacer esto de forma programática? Pues podemos añadir un breakpoint con una condición. Básicamente, esta condición lo que va a hacer es, lo ponemos al principio de la función RHPNewFast y cada vez que se llegue al principio de esa función, lo que vamos a hacer es leer la dirección de retorno para meter un breakpoint en esa dirección de retorno. Es decir, que cada vez que se ejecute la función RHPNewFast, añadimos un breakpoint para que cuando acabe de ejecutarse, se pare en otro breakpoint y le ponemos una condición de forma programática a ese breakpoint para que ejecute una función. Y esta función lo que va a hacer es, con el resultado de RHPNewFast, va a llamar a object2string y obtener el nombre de este method table. Añadimos el breakpoint con la condición y cada vez que se ejecuta, pues nos va a ejecutar esta función que es recoverObjectClassName, que va a coger el valor del object2string. Para llamar a object2string utilizamos appcall, que es una funcionalidad de AIDA que nos permite ejecutar una función sin romper el contexto de la aplicación, es decir, guarda los registros, ejecuta y luego lo recupera y obtenemos el resultado. Y con ese resultado llamamos a otra función que se llama objectName, que lo que básicamente hace es extraer de esa estructura que nos da como resultado el object2string el nombre de la clase a la que pertenece el method table. Entonces lo que hacemos una vez tenemos ese nombre es anotar ese method table, sanitizamos el nombre para poner caracteres válidos y le añadimos un --mt al final.
Y vemos que algunos de los métodos que nos ha recuperado nuestro archivo de firmas no están correctamente recuperados por el tema de que algunos patrones pues, se pueden confundir, pero por ejemplo sí que tenemos el object_string, object_equals, que son genéricos, y luego tenemos el system.io3y SingWriter que coincide con el nombre del method table. Otra de las variables que podemos ver es el número de funciones que hay, que en este caso serían 5, y 2 interfaces, que son las que están ahí marcadas. Tenemos, por ejemplo, las 5 funciones, una no la tenemos identificada. Vale, otra cosa que podemos recuperar son referencias a strings. A través de la method table de la clase string es posible encontrar todas las referencias cruzadas a esa tabla, y entonces por cada referencia cruzada podríamos ir al objeto en cuestión y recuperar el string que contiene ese objeto. Y con eso podemos renombrar ese string, ponerle el nombre del string que contiene y aparte poner un comentario en cada sitio en el que se hace referencia, de tal manera que luego, aunque se pare la ejecución, en análisis estático vamos a tener esos nombres. De esto nos va a facilitar el análisis mucho, porque vamos a poder ver en estático, vamos a poder seguir el código, vamos a tener ya los nombres de objetos que nos ha recuperado el archivo de firmas, vamos a tener los nombres de strings y vamos a poder hacer un análisis estático viendo qué está haciendo el programa en cada momento. Entonces, bueno, me hice otro script que básicamente lo que hace es obtener la dirección de la función strict_equals, que esta la hemos recuperado con el archivo de firmas. De la sección hydrated obtenemos el principio y el final. Y después, ¿qué hacemos con...? Llamamos una función que nos va a localizar la method table de la clase string. Le pasamos la función string_equals, la dirección de inicio y la dirección de fin de la sección hydrated, y la recorremos hasta que encontramos la referencia a esta función. La method table que tiene la referencia a la función string_equals va a ser la de la clase string. Entonces, en el momento que la encontramos, sabemos que estamos en la method table de string. Y bueno, básicamente la función findString_mt yo le he restado 20 porque en las ejecuciones que yo probé la referencia a la función está desplazada 32 bytes con respecto al principio de la method table, y así obtenemos la dirección de la method table. Pero podría pasar que esté en otro orden y esta función se podría hacer un poco mejor para hacer esta detección de una forma mucho más inteligente. Pero en este caso me funcionaba así. Y una vez que encuentro la dirección de esta method table, puedo en un bucle recorrer otra vez toda la sección hydrated y cada vez que encuentro una referencia a la method table, cojo las referencias cruzadas a esa misma y puedo extraer los strings de cada objeto, o sea, la cadena de texto en concreto. ¿Y qué hago? Meto un comentario con el valor que he obtenido del string y también renombro ese string, bueno, y cojo una longitud máxima de 30 porque si hay un nombre muy largo tampoco quiero meter un nombre en la base de datos que sea demasiado largo. Y en este caso lo limito a 30 caracteres. ¿Qué conseguimos con esto? Que, por ejemplo, en este caso tenemos el string hello world, lo tenemos anotado, hemos renombrado, hace referencia a una estructura que no tiene nombre porque en la ejecución que hice para recuperar nombres de method tables, esta no se renombró porque en ningún momento en el programa que yo hice se pasó a esta estructura, a RHP new fast, entonces no se ejecutó el código que recupera el nombre de estructura, porque bueno, era un código muy sencillo que lo único que hacía era imprimir una string estática, o sea, no se construía una string de forma dinámica. Digamos que en el momento que se recuperaba la sección hydrated, no se llamaba a esta función de RHP new fast para hacerlo. Y tenemos la longitud del string, que sería 0D, que son 13 caracteres, está en UTF-16, y esa es la parte del código desde la que se hace referencia. Que lo que se está cargando en RCX, pues la dirección de esa estructura. Entonces, al analizarlo, ya vemos que se está utilizando la estructura hello world y podemos suponer que la función que se llama a continuación es la que haría el writeLine. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, con esta información, una vez que nosotros, si nos descargásemos, por ejemplo, una muestra de un binario que podemos tener sospechas de que es malware, recuperamos las firmas. Vale, ejecutamos estos scripts para recuperar los method tables, para recuperar los strings. Obviamente, solo vamos a recuperar method tables de las funciones que incluimos en nuestra aplicación de firma.
Pero ¿qué pasa? Que ese binario puede haber sido construido con herramientas externas, o sea, con librerías externas que nosotros hemos incluido, pero esto nos va a permitir recuperar method tables de esas librerías externas y también method tables de código propio que ha incluido el desarrollador. Las librerías externas nos sirven para refinar nuestro archivo de firmas. Podemos hacer un archivo de firmas nuevo con esas librerías externas, aplicarlo y tener más conocimiento de lo que hace la aplicación. Y además con las firmas, con los method tables identificados del código propio que ha incluido el desarrollador, si los nombres que ha usado para las clases tienen un significado, podemos utilizarlo para interpretar realmente qué quería hacer ese desarrollador. En caso de un malware nos podría dar información de qué está haciendo. Y también todas las strings que hayamos identificado pues nos pueden llegar a saber un poco más qué está haciendo la aplicación. Por ejemplo, si la string es una URL y la podemos asociar a una zona de código, pues podemos saber que en ese momento el binario puede estar conectándose con un C2 o otras cosas, de forma más fácil que si no tuviéramos toda esa información. Después hay dos cosas más que se pueden aplicar a la hora de compilar estos binarios con compilación ahead of time, que es el ILC Disable Reflection, que si esto lo activa el desarrollador, pues no vamos a tener esta información de los method tables. Vamos a recuperar información, pero van a ser nombres tipo mt- y un número en hexadecimal, por lo que ahí sí que vamos a perder información. Y después hay otro flag que se puede establecer a false, que es stack trace support, que en este caso lo que haría sería quitar nombres de métodos. Pero bueno, esto es una cosa que aún tengo que explorar, si hay forma de recuperar nombres de métodos que no haya recuperado con las firmas, si se pueden sacar con algún método de introspección que puedas invocar funciones que te los den, pero eso todavía no lo he encontrado. Y bueno, hasta aquí el análisis que he podido hacer para realizar este tipo de binarios. Tenemos alguna pregunta que nos han ido planteando a través de la aplicación sobre esta exposición que has hecho. Nos preguntan, por ejemplo, el proceso que has enseñado utilizando IDAES con la versión community o con la versión comercial. Es con la versión comercial, porque la versión community gratuita no tiene la SDK de AIDA Python. Sí que creo que tiene la del lenguaje AIDA C. Mi intención era intentar portar esto para una versión AIDA C o incluso hacerlo a una herramienta open source como Ghidra, pero bueno, como no tengo tanta experiencia haciéndolo, es una cosa que dejo para un trabajo futuro para que esto se pueda utilizar sin necesidad de contar con una herramienta comercial. Nos has hecho una exposición del uso de estas técnicas. ¿Tienes noticia de grupos APT que recurren o de cibercrimen que están utilizando este tipo de técnicas? Sí, aunque no lo he analizado, en los enlaces que referencio, donde hablan de cómo pueden analizar este tipo de binarios, sí que hablan de un par de grupos de APTs que utilizan este tipo de compilación en binarios para desarrollar malware. O sea, que sí que se ha detectado ya, yo creo que igual desde hace un año atrás o incluso un poco más ya se ha empezado a utilizar. Entonces, por eso sí que es interesante contar con herramientas que faciliten este análisis a la hora de enfrentarse a este tipo de binarios. Y una última cuestión que nos plantean, ¿qué se puede hacer para detectar este tipo de binarios en nuestro sistema? De forma manual, por ejemplo, la herramienta que enseñé, el Detect It Easy, te permite, si tú tienes un binario que te sospechas, si se lo pasas, te va a decir que está compilado con ahead of time. Después, sobre antivirus y EDRs, no sé hasta qué punto hacen una detección de... Obviamente, si detectan comportamientos sospechosos, te va a avisar, pero también he encontrado por internet gente que habla de que usando esta técnica de compilación para una aplicación legítima le daba un falso positivo, como que contenía malware sin contenerlo. Por eso que como es algo que, aunque ya existe hace un par de años, se ha empezado a usar recientemente, entiendo que los desarrollos de antivirus EDR se están empezando a incorporar y la detección todavía no es completa. Gonzalo Jiménez Balsa, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta exposición que ha generado mucho interés. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Gonzalo.